Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre fiebre y tipos de termómetros. La fiebre es, sin duda, el motivo de consulta más frecuente en urgencias de pediatría. Así que, como comprenderéis, saber tomar la temperatura adecuadamente a nuestro hijo o a nuestra hija y también saber cuál es el termómetro más adecuado es fundamental. Si nos remontamos unos pocos años atrás, cuando yo era pequeña, solamente había un tipo de termómetro, el termómetro de mercurio de toda la vida, que ya sabéis que está prohibido actualmente, pero la verdad es que tampoco existía mucha más variedad. Sin embargo, si os fijáis ahora, existe en el mercado muchísima variedad de termómetros. Hay termómetros de infrarrojo, hay termómetros de chupete, hay termómetros digitales que se suelen utilizar en la axila, así que muchas veces me preguntáis en consulta cuál es el mejor termómetro, cuál es el que tenéis que tener en casa, y muchas veces me encuentro con la situación que tenéis un mogollón de termómetros en casa diferentes y puede ocurrir, que además es lo que pasa casi siempre, que no suelen marcar la misma temperatura cuando vuestro peque tiene fiebre. ¿Por qué es tan importante medir la temperatura a un bebé? Bueno, pues obviamente la fiebre siempre va a ser un motivo de angustia entre los padres, así que es muy importante saber si realmente el bebé tiene fiebre o no tiene fiebre, porque como veremos, lo de tomar la temperatura simplemente tocando la frente del bebé, pues no es un método muy fiable. Pero no solamente esto, los pediatras también nos vamos a basar en la respuesta a la fiebre que den los medicamentos, es decir, si baja la temperatura cuando damos determinado medicamento, y también nos vamos a basar en cuánta fiebre tiene el niño, cuánto de alta es esa fiebre a la hora de ver si realmente hay que hacer alguna prueba complementaria o no, o ver cuál es el origen de la fiebre. Lo más importante es determinar muy bien la temperatura, sobre todo en los bebés de pocos meses, sobre todo en los menores de 3 meses. ¿Y por qué? Porque la fiebre en un menor de 3 meses siempre va a ser un motivo de urgencia. Los bebés, cuanto más pequeños son, menos defensas tienen. Es decir, que si cogen una infección, ya sea vírica, bacteriana, de la naturaleza que sea, van a tener muchas menos defensas cuanto más poca edad, cuanto más corta edad tienen. Así que un menor de 3 meses, pues prácticamente no tiene defensas ninguna, no va a tener células que lo defiendan, así que en cuanto coge un virus o una bacteria, tenemos que determinar rápidamente a qué se debe y cuál es el origen de la fiebre. ¿Cuándo vamos a considerar que un bebé o que un niño tiene fiebre? Bueno, generalmente la mayoría de los pediatras vamos a considerar que un niño tiene fiebre cuando su temperatura es igual o superior a 38 grados. Podéis encontrar otras definiciones. Yo he estado revisando diferentes fuentes y hay algunas que te dicen pues por encima de 37,5, por encima de 37,8, por encima de 37,9. Si lo tomas en el culete, pues una temperatura más alta. Si lo tomas en otra zona, pues igual una temperatura más baja. Pero la realidad es que cuando uno empieza a trabajar de pediatra o uno empieza a hacer la residencia, lo que la mayoría de pediatras entendemos como fiebre es 38 o más de 38. Os voy a decir a continuación cuál sería la clasificación de febrícula de fiebre baja, moderada y alta. Vamos a considerar febrícula temperatura que esté entre 37 grados y 37,9 grados. Fiebre baja cuando esté de 38 grados a 38,4. Fiebre moderada de 38,5 a 39,5 y fiebre alta de 39,5 a 40,5. Os voy a comentar a continuación las características de algunos de los termómetros que podéis encontrar en el mercado para que veáis pues, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus inconvenientes y cuáles se pueden ajustar más a vuestras necesidades o a la edad de vuestro peque. Por un lado tenemos termómetros digitales. Los termómetros digitales quizás sean los más usados hoy en día cuando se prohibió el uso de los termómetros de mercurio. Generalmente son utensilios muy fáciles de utilizar, con una forma alargada, una punta metálica, que es donde vamos a poner el termómetro, o sea, la parte que vamos a exponer al contacto con el cuerpo del niño, generalmente en la axila, aunque podemos tomarla en otro sitio, y son muy fáciles de utilizar. Simplemente se encienden, se colocan y cuando llegan a la temperatura que sea, pues pitan avisando que, bueno, pues ya han hecho la determinación y uno puede comprobar cuál es la temperatura que tiene su peque en ese momento. Los termómetros digitales, pues como os digo, creo que serían los más utilizados hoy en día y para mí serían fundamentales. Es decir, si me decís qué termómetro sería el más indicado tener en casa, pues siempre digo que este creo que va a ser el más útil. Podéis tomar la temperatura, si por ejemplo vuestro niño es un poquito más mayor, en la axila.
Yo sé que a veces el minuto que tarda el termómetro en tomar la temperatura se puede hacer eterno porque al niño normalmente le produce una sensación incómoda tener algo frío cuando tiene fiebre, que es una cosa que nos pasa a todos. Muchas veces lo ponemos en la axila con el termómetro mirando hacia adelante, pero podemos ponerlo también mirando hacia atrás y distraer al niño en ese momento mientras tomamos la temperatura con algún juguete, con un cuento o incluso si hace falta con algún vídeo, no pasa nada por ponerle un par de minutos, mientras se va tomando esa temperatura. ¿Qué ocurre con los termómetros de oído? Bueno, los termómetros de oído son dispositivos que van a medir la temperatura que tenemos dentro del canal auditivo. Muchas veces se suelen utilizar en bebés porque supuestamente van a tomar la temperatura en menos tiempo. Pero debo deciros que para que la toma de temperatura sea adecuada, el niño también se tiene que estar quieto, porque al final también tiene que hacer ese contacto en condiciones con el canal auditivo. Pueden ser un poquito más rápidos en tomar la temperatura, como os comento, pero no van a ser mucho más fiables que un termómetro digital habitual. Así que en cuanto a los termómetros de oído, tened cuidado porque si el niño se mueve pueden marcar una temperatura que sea inferior a la que realmente tiene el niño y además en caso de recién nacido pues no recomendaría un termómetro de oído porque el canal auditivo del niño, el oído del bebé recién nacido es muy pequeño y muchas veces ni siquiera va a permitir que tomemos adecuadamente la temperatura en el oído. Luego tenemos los famosos termómetros de infrarrojo. Estos se hicieron muy populares durante la pandemia, ¿quién no se acuerda, ¿no?, de esa imagen de tomarle a uno la temperatura con una pistola apuntando a la frente, pero en la que no existía ningún contacto? Claro, esto era una ventaja a la hora de la pandemia porque estamos evitando tener ese contacto, pero realmente cuando uno toma la temperatura y no lo hace de una forma directa, la temperatura ambiental también puede suponer que no se haga una medición totalmente fiable. Los termómetros de infrarrojo han quedado un poco como para hacer tomas rápidas de temperatura a mucha gente y también un poco a modo como de ir cribando quién tiene fiebre y quién no tiene fiebre, por ejemplo, a la hora de entrar en un avión o entrar en un crucero, pero después la persona que haya dado fiebre con un termómetro de infrarrojo, pues se debe volver a tomar la temperatura utilizando un termómetro de contacto, porque como os digo, es algo que nos puede servir para tomar la temperatura rápidamente a mucha gente, pero no va a ser 100% fiable. Luego tenemos los termómetros de chupete. Los termómetros de chupete pues van a ser un termómetro que está adosado a un chupete normal y corriente y van a tomar la temperatura por vía bucal. Pueden ser muy útiles, lógicamente, si tenéis un bebé que habitualmente use chupete, pero hay que tener en cuenta que puede haber algunas características de estos termómetros que hagan que la temperatura no sea totalmente fiable. Por ejemplo, si vuestro peque no está habituado a utilizar el chupete, pues puede ser que no lo coja de una forma, digamos, completa esa tetina. Puede ser también que la tetina del termómetro no sea exactamente igual a la tetina del chupete que utilizáis habitualmente. Y todo esto pues puede al final desencadenar errores a la hora de tomar la temperatura. Y para terminar, los famosos termómetros de mercurio que dejaron de utilizarse, os recuerdo que están completamente prohibidos y aunque esto lo sabe la mayoría de la gente, me gustaría hacer hincapié por si acaso, ya que el mercurio es al final un elemento muy tóxico y si se produce una rotura accidental de un termómetro de mercurio, pues digamos que tenemos que tomar todas las precauciones posibles. Entonces, ¿cómo es posible que todavía exista algún termómetro de mercurio por alguna casa o en casa de los abuelos o en algún sitio? Sí que en cuanto lo encontréis, por favor, deshaceros de él de una forma segura. Los termómetros de mercurio están prohibidos en la Unión Europea y en España desde el año 2009. ¿Cómo tomar correctamente la temperatura a un bebé? Bueno, lo primero es ver qué termómetro vamos a utilizar, que esté en perfectas condiciones y que esté limpio, importante. Lo segundo, si vais a utilizar un termómetro que no habéis utilizado nunca, un termómetro pues, de infrarrojo o de oído o que pues, no sabéis en definitiva cómo funciona, tampoco está de más familiarizarnos con las instrucciones, leernos las instrucciones que traiga ese termómetro, pues tampoco estaría de más. Y luego también os recomiendo que no toméis la temperatura después de que el niño haya estado expuesto a una temperatura anormalmente fría o anormalmente caliente. Por ejemplo, si estamos en enero y hace un frío que pela, pues si a lo mejor le toma la temperatura al niño justo después de estar en la calle, pues puede ser que salga una temperatura baja o que tenga fiebre, pero no lo refleje el termómetro porque justo acaba de salir a una temperatura fría. Lo mismo ocurre en verano, si hace muchísima calor, pues igual también en ese momento el niño puede ser que parezca que tiene fiebre y a lo mejor simplemente es que ha estado expuesto al sol durante mucho tiempo. Esto parecen cosas muy obvias, pero no siempre ocurren. De hecho, a veces me pasa en urgencias que alguien viene diciendo mi niño tiene fiebre o mi niño tiene hipotermia y realmente lo que pasa es que no se ha tomado la temperatura en las condiciones ideales. ¿Y dónde se debe medir la temperatura?
Bueno, en países anglosajones es muy frecuente que se tome la temperatura en la boca, es decir, que le pongamos el termómetro directamente en la boca del niño y esperemos a que pite, sobre todo con los termómetros digitales. En países más latinos normalmente lo que solemos hacer es poner el termómetro en la axila, es la zona más frecuentemente utilizada. Pero en bebés pequeñitos, en bebés que sean menores de 6 meses, os recomendaría tomar la temperatura por vía rectal. Sí deciros que si tomáis la temperatura por vía rectal debéis restar medio grado a la temperatura que salga. Es decir, si por ejemplo un bebé tiene 37,5 tomado por vía rectal, realmente su temperatura son 37. Si tomáis la temperatura por la vía axilar no tendríais que hacer esta corrección. ¿Y cómo hacer una medición correcta? Pues aseguraros, en el caso de un termómetro digital, que la parte metálica está introducida o bien en el recto del bebé o bien está en contacto con la axila. ¿Cómo lo podéis saber si lo estáis haciendo bien? Pues muy fácil, simplemente al introducir el termómetro ya encendido vais a ver que en cuanto esa parte entra en contacto con la mucosa rectal o en contacto con la piel de la axila ya empieza a subir la temperatura, o sea ya empiezan a salir numeritos en el termómetro y ya podemos saber que está tomando la temperatura. Esperad a que pite y ya vais a ver cuál es la temperatura que tiene vuestro peque, a no ser que sea por vía rectal, como os digo, que tendréis que quitar ese medio grado. Espero que el vídeo haya servido para resolver todas vuestras dudas en cuanto a la toma de temperatura en el caso de niños y bebés, pero si os queda alguna duda, escribirme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto.